descubrí lo increíble en el garaje deteriorado de mi esposo, una transformación sorprendente que cambió nuestras vidas para siempre. La vida de Rosa, madre de 2 pequeños, nunca había sido fácil. Con 35 años a cuestas, cada día se aferraba al amor de su esposo Javier y a los inquebrantables abrazos de sus hijos. Pero la economía del hogar se convertía en un peso que cargaba sobre sus hombros, como una mochila llena de piedras. A medida que las cuentas se acumulaban y la comida escaseaba, la preocupación se enredaba en su corazón. Un día, mientras recogía un par de juguetes olvidados, pasó por el garaje. El lugar, una vez lleno de risas y trabajos en equipo, ahora estaba vacío, olvidado. Pero cuando abrió la puerta, su mirada se iluminó, herramientas oxidadas, maderas apiladas, el eco de un pasado que les había traído alegría. Aquel garaje, con su aire nostálgico, parecía gritarle que había algo más por descubrir. La chispa de una idea comenzó a florecer en su mente, ¿y si transformaba aquel espacio en un taller comunitario? Recorrió el barrio con el corazón rebosante de esperanza, imaginando un lugar donde los jóvenes pudieran aprender oficios, donde algunos abrazarían sus talentos y otros hallarían un camino. Pero la realidad no tardó en golpearla. Algunos vecinos miraban a Javier con desdén. ¿Fracasado que dejaste caer tus sueños? Eso resonaba en sus oídos mientras intentaba mantener la paz en su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rosa, con su fuerza y determinación, decidió seguir adelante. Organizó reuniones en su hogar, invitando a chicos del barrio, muchos de los cuales no sabían qué hacer con sus vidas. Las historias de sacrificio comenzaron a entrelazarse, la comunidad, que antes se reía en secreto, empezaba a unirse en torno a la idea del taller. Había algo mágico en la posibilidad de transformar el garaje en un símbolo de esperanza. Pero con cada paso que avanzaba, la tensión en su hogar crecía. La presión de ser la proveedora y la crítica social comenzaron a crear grietas en su relación con Javier. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y el viento susurraba entre los árboles, algunos padres se reunieron en el parque. Compartieron sus luchas, el sacrificio se transformó en risas entre lágrimas, el cariño renovó las conexiones. Pero cuando volvieron a casa, la tensión seguía allí, difícil de ignorar. Mientras Rosa se acostaba en la cama, sintió que su mundo se desmoronaba. Entonces, su celular vibró. Era un mensaje anónimo que decía: tu esposo guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quería decir eso? Era un momento revelador que la dejó cuestionándose sobre su relación, preguntándose si alguna vez realmente conoció a Javier. ¿Lograría Rosa no solo unir su comunidad, sino también sanar su propio corazón y su hogar? La historia se detiene en un hilo, cargada de emoción y expectativa, mientras el garaje continúa transformándose en un símbolo de esperanza, pero las sombras del pasado acechan a sus espaldas. Rosa no pudo dormir esa noche. Las palabras del mensaje anónimo resonaban en su mente como un tambor insistente, guardando secretos. ¿Qué secretos podía tener Javier? Las imágenes de su vida juntos, las risas compartidas y los momentos de intimidad, comenzaron a transformarse en sombras que danzaban en la oscuridad. Sentía una presión en el pecho, como si una tormenta se avecinara. Por la mañana, decidió que lo mejor sería preguntarle directamente a Javier. Pero cuando lo vio, con su café caliente en la mano y esa sonrisa melancólica, se llenó de dudas. ¿Cómo podría cuestionarlo sin romper la frágil armonía que aún existía entre ellos? Al final, se sentó a su lado, y las palabras se le antojaron difíciles de pronunciar. ¿Eres feliz, verdad?, le preguntó, intentando sonar casual. Aunque ardía por dentro. Javier se quedó en silencio, mirándola, como si estuviera buscando la respuesta en el fondo de su taza. Finalmente, murmuró: ¿por qué me preguntas eso? No sé, a veces siento que te alejas.
Hay tantas cosas cambiando. El taller, la comunidad y nosotros, la expresión de Javier se tornó seria. Tal vez estoy lidiando con cosas que no entiendes. Ella sintió un escalofrío. Había algo más. Levantó la mano, deseando tocarlo, pero se detuvo, había un abismo entre ellos. Decidió que debía mantenerse ocupada. Esa misma tarde, vigorizada por su determinación, se dirigió al garaje. Con cada golpe de martillo, cada astilla de madera que caía, sentía que construía no solo un espacio físico, sino un refugio lleno de posibilidades. El garaje cobraba vida bajo sus manos, y los ecos de risas comenzaban a llenar cada rincón, aunque la sombra de Javier seguía presente en su mente al día siguiente. Rosa organizó una reunión con más chicos del vecindario. Se sentía como la capitana de un barco que, a pesar de los vientos en contra, navegaba hacia una nueva travesía. Durante la reunión, las historias comenzaron a fluir, sueños perdidos, talentos olvidados. Los adolescentes se mostraron interesados en aprender carpintería, mecánica y manualidades. Así, el garaje se transformaba lentamente en un lugar de transformación, pero esa noche, el ambiente en casa se tornó tenso. Javier llegó tarde, y ella, estresada por todo lo que estaba sucediendo, no pudo evitar reprocharle su ausencia. ¿Acaso no te importa lo que estoy haciendo? Este lugar puede ayudar a muchos. La voz de Rosa resonó en las paredes vacías, y la respuesta de Javier fue como un cubo de agua fría. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Rosa. Pero no siempre puedes estar mirando hacia afuera y esperando que todo cambie. Las palabras lo cortaron como cuchillo. Rosa se sintió perdida y sola, y allí, con la oscuridad envolviendo sus corazones, ambos se dieron cuenta de que las heridas no sanaban, sino que se abrían más. Un silencio denso los rodeó, y en ese momento, la inquietud de la noche se hizo presente nuevamente. Antes de separarse, Rosa, quizás impulsada por un héroe interno, decidió registrar una reunión improvisada con las familias de su comunidad en el garaje. Necesitaba no solo un espacio para las voces de los chicos, sino también para abrir la conversación entre los adultos. A medida que organizaba la cita, el celular de Javier vibró en la mesa. El nombre desconocido brillaba en la pantalla, el mismo número del mensaje anónimo. Un nudo se formó en su estómago. Esto no ha hecho más que empezar, pensó Rosa. ¿Qué revelará el pasado de su esposo sobre su futuro juntos? Estaba a punto de descubrir que los secretos más profundos pueden cambiar no solo un corazón, sino la vida entera. Rosa no pudo dejar de mirar el celular de Javier. La luz del mensaje desconocido titilaba en sus ojos como una estrella en medio de la noche oscura. ¿Quién sería? ¿Qué querían de él? La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su corazón, y sentía que el aire en la habitación se volvía denso y pesado. Se obligó a mirar hacia otro lado, concentrándose en la organización de la reunión. El día siguiente llegó cargado de nervios, pero también de una determinación renovada. Mientras los niños y sus familias iban llegando al garaje, Rosa sintió una chispa de esperanza prenderse en su pecho. Las risas y murmullos comenzaron a llenar el espacio, y la energía positiva que emanaba del grupo la envolvió. Estaba construyendo algo importante, un lugar donde sentir que pertenecían, donde podían soñar juntos. Mientras explicaba el plan del taller, su mente divagaba. A veces miraba a Javier, que se mantenía a un lado, observando en silencio. Había una distancia invisible que se interponía entre ellos. Las palabras del mensaje desconocido aún pesaban en su mente, y le daban vueltas como un pez atrapado en una red. Al final de la reunión, mientras los chicos comenzaban a trabajar en sus proyectos, Rosa se acercó a Javier. ¿Podemos hablar?, le preguntó, intentando sonreír aunque su voz temblaba. Él asintió, y juntos se retiraron a un rincón apartado del taller. ¿Por qué no me cuentas a quién le pertenecía ese mensaje? La pregunta salió. El tono de Rosa era suave, pero había una firmeza bajo cada palabra. Necesitaba saber, la expresión de Javier se tornó sombría. No es tan simple, Rosa. Hay cosas que ni tú ni yo estamos listos para enfrentar. No puedo seguir así, sintiendo que me ocultas algo, ella contraatacó, sintiendo la desesperación subiendo. Nuestro amor no puede soportar más sombras.
Él suspiró, su mirada se posó en el suelo, como si buscara respuestas entre las astillas de madera desgastadas. A veces, los secretos son más fáciles de llevar solo y pueden lastimar a los que amamos. No quiero que esto te afecte. La vulnerabilidad en sus ojos la conmovió, sin embargo, también sentía que cada palabra no dicha se acumulaba como una tormenta sobre ellos. A medida que su conversación continuaba, revelaciones sobre el pasado de Javier comenzaron a escapar. Él había crecido en circunstancias difíciles, mundos dolorosos que todavía lo atormentaban. Algo se encendió dentro de Rosa, un profundo deseo de abrazarlo y a la vez un claro impulso por exigirle toda la verdad. El miedo puede ser devastador, Javier, respondió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pero lo que podemos construir juntos es mucho más fuerte. Necesitamos ser un equipo, enfrentar lo que sea, no importa lo que encontremos. Javier la miró fijamente, y por un instante, pareciera que iba a abrirse a ella, que sus labios formarían consultas con el eco de sinceridad. Pero al final, en forma de protesto, solo dijo, «Te prometo que hablaré cuando esté listo». En ese momento, Rosa sintió que un muro se alzaba nuevamente entre ellos. La reunión afianzó su deseo de que la comunidad se uniera, pero su vida personal seguía desmoronándose. ¿Acaso podría tener esperanza en un futuro si no se enfrentaban a su pasado? Mientras comenzaba a recoger las herramientas, una idea radical surgió en su mente. Rosa decidió organizar un evento en el garaje, uno donde no solo celebrarían el talento de los chicos, sino también donde invitarían a las familias a compartir sus historias y así, tal vez, abrir un espacio para que Javier se sintiera capaz de compartir el suyo con una nueva determinación. Se propuso hacer de aquel garaje un refugio de sanación, un lugar donde los secretos salieran a la luz. Mientras pensaba en cómo organizar el evento, el celular de Javier vibró una vez más. Su corazón se detuvo al ver el mismo número. ¿Y si este mensaje era la clave para derribar la muralla que nos separa? Rosa se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Tendría que tomar el primer paso, aun cuando el futuro parecía más incierto que nunca. Mientras tipeaba la respuesta al mensaje, la pregunta se deslizó en su mente. ¿Qué secretos estaban esperando ser descubiertos esa noche? Rosa observó la pantalla del celular temblando en sus manos. Con cada segundo de indecisión, el misterio se sentía más cercano y, al mismo tiempo, más abrumador. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que esas teclas podían cambiarlo todo. Atravesando el horizonte de sus pensamientos, supo que necesitaría valor. Con un profundo suspiro, finalmente decidió escribir «¿Quién eres y qué quieres de Javier?». Presionó enviar y sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Esperó, pero los segundos se convirtieron en minutos y la incertidumbre se apoderó de ella. Había intentado ser fuerte, pero había algo en este silencio que la estaba desgastando. Decidió poner su mente en el evento que planeaba. El garaje necesitaba una atmósfera vibrante y acogedora para fomentar ese espíritu de comunidad que tanto anhelaba. Comenzó a dibujar un esquema, luces de colores, mesas decoradas con hermosos paisajes pintados por los niños, historias colgadas en la pared como banderines de esperanza. Todo debía gritar unidad y amor. Pero en medio de su entusiasmo, la preocupación por Javier retumbaba en su interior, como un eco que no se podía ignorar. A medida que se acercaba la fecha, el ambiente en el garaje cobraba vida. Los niños reían y compartían sus talentos, construyendo no solo proyectos artísticos, sino también lazos entre las familias. Rosa se sentía más animada, pero cada vez que se encontraba con Javier, la sombra del mensaje seguía usando un tono sombrío en su corazón. La noche del evento llegó abruptamente. Con el garaje iluminado y decorado, Rosa estaba lista. Sonidos de risas y música llenaban el aire, y las caras de felicidad iluminaron el espacio. Sin embargo, había una parte de ella que estaba atenta, inquieta, sabiendo que seguirían persiguiendo el fantasma del secreto. Mientras que el evento avanzaba, Rosa buscó a Javier. Lo encontró en un rincón, observando a la gente, la expresión de su rostro oscurecida por lo que parecía un nuevo tormento. Se acercó a él, con el corazón dictando sus pasos. Javier comenzó, su voz temblando levemente, «¿Hay algo que necesitamos comentar? Y la atmósfera de esta noche es perfecta para abrirnos». Él la miró, los ojos mezclando el agradecimiento y el temor al mismo tiempo.
Rosa, está pasando algo fuerte, dijo con voz baja y quebrada, pero su mirada se desvió hacia el suelo. Su resistencia lo hacía parecer distante, y la desesperación inundó a Rosa. Fue justo en ese momento cuando el teléfono de Javier vibró, y ella sintió que su corazón se detuvo. El brillo de la pantalla reveló el mensaje de nuevo. Sin pensarlo, se lo quitó de las manos antes de que pudiera reaccionar. «¿Qué estás escondiendo?», exclamó, mientras le echaba un vistazo. La palabra urgente destacaba en el mensaje, junto a una dirección desconocida. La tensión entre ellos se hizo palpable, como si el aire mismo se volviera pesado. «Rosa, no lo entiendes», susurró Javier, su tono repleto de angustia. «No es lo que parece. Ese mensaje no debería estar aquí». Los murmullos y risas de fondo se desvanecieron, y todo lo que quedó fue el silencio roto por el dolor en sus voces. El evento, que había sido una celebración de esperanza, ahora parecía un precipicio. Rosa tenía que decidir qué camino seguir. ¿Derribaría el muro que los separaba de una vez por todas, o se enfrentarían a un secreto que podría desgastar todo lo que habían construido? Cada fibra de su ser clamaba por respuestas, por movimientos, por alguna señal. «Javier, ¿qué hay en esa dirección?». Su voz apenas fue un susurro, él parpadeó, y el miedo se reflejó en sus ojos. «Tú realmente no quieres saber, pero ese ya no quiero seguir ignorando» pulsaba en su interior. ¿Sería la historia que cambiaría todo, o la que desataría el caos en sus vidas? Rosa sintió que el futuro se tambaleaba en un hilo extremadamente delgado. Con una respiración profunda y un espíritu tembloroso, se agitó en su lugar. «No puedo vivir en la incertidumbre, Javier. Es hora de que enfrentemos esto juntos». Así, con un giro inesperado y una revelación inminente, las sombras de la verdad comenzaban a materializarse, mientras las risas del pasado se desvanecían poco a poco en la noche. La conexión entre ellos se encontraba en una encrucijada. ¿Qué secretos estaban por salir a la luz? La tensión era palpable. Mientras las familias seguían compartiendo sus historias en el garaje, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzarse, uno que llevaría a Javier y Rosa a abrir puertas que habían mantenido cerradas por años. ¿Serían capaces de cruzarlas? Javier se quedó mirándola, su respiración entrecortada. Las luces del garaje brillaban tenuemente a su alrededor, pero para Rosa todo se volvió borroso. Su mente giraba a gran velocidad, tratando de descifrar el significado oculto detrás de la dirección que había visto en la pantalla de su celular. ¿De qué se trataba aquello que tenía a Javier tan asustado? «Rosa, escúchame», dijo finalmente, bajando la mirada una vez más. «No puedes simplemente meterte en esto. Hay cosas que no entiendes». Ella sintió como el dolor comenzaba a emerger del fondo de su ser. «¿Cosas que no entiendo?». «Javier, ¿sigues ocultándome algo importante mientras todo el mundo celebra aquí? Es tu vida lo que está en juego. Es nuestra vida». Él dio un paso atrás, como si sus palabras fueran una ráfaga de aire frío. Rosa vio su rostro cambiar de color. Sabía que había traspasado una línea, pero la urgencia de la verdad la impulsaba. Se adentraron en un rincón más apartado, donde el bullicio del evento se mantenía en un murmullo distante. «¿Por qué me haces esto, Javier?». «Solo quiero saber la verdad». Sus ojos reflejaban desesperación, buscando las respuestas que sabía estaban escondidas detrás de esa barrera que él construía. «Porque no sé cómo explicarte», se detuvo, luchando por hallar las palabras. «Esa dirección es donde están los documentos que estuve buscando. Documentos que podrían cambiarlo todo». La revelación le golpeó. «¿Qué documentos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sobre qué hablas?». Cada pregunta era un latigazo en su interior. «No puedo», murmuró él de forma apesadumbrada. «Se trata de mi padre, de un secreto familiar que nunca debí conocer». Esa confesión tembló en el aire pesado. «¿El secreto de tu padre? ¿Es algo sobre su pasado? ¿Por qué no me confiaste esto antes?». La frustración en la voz de Rosa aumentaba, mezclándose con una sensación de traición. «Porque si lo supieras, también implicaría que estás en peligro», agregó Javier, su voz temblorosa. «Te quiero, Rosa, pero hay cosas en la vida que desearíamos no tener que enfrentar.
sintió un torrente de emociones: ira, amor, miedo. ¿Te gustaría ser quien sea que te haga esto?, preguntó. O al menos, compartir tus cargas conmigo. Lo sé, él suspiró pesadamente. Pero lo que hay allí va más allá de nosotros. Puede destruir todo lo que hemos construido. No puedo permitir que te metas en eso. Rosa sintió que las lágrimas la invadían. Tenía una decisión que tomar. Al final, tenía derecho a elegir, al igual que él. Te amo, Javier, y eso significa que debemos enfrentarlo juntos. Cualquiera que sea el secreto, no quiero tu vida a medias. Estoy aquí, contigo, sin importar lo que venga. El eco de su declaración resonó en sus corazones. Las luces del garaje parecían bailar a su alrededor mientras los murmullos de risas empezaron a resurgir. Pero entre ellos, el silencio se sentía pesado, cargado de catarsis. ¿Era esa la clave para enfrentar lo que estaba por venir? Javier la miró a los ojos, buscando algo, posiblemente el coraje que él no se atrevía a mostrar. Si hacemos esto, no habrá marcha atrás. Podría cambiarlo todo y no solo para nosotros. Rosa asintió con determinación. Lo sé, y estoy lista. Mientras las familias seguían disfrutando en el garaje, la pareja se dirigió hacia la puerta que conducía hacia el desconocido y angustiante secreto. La dirección del mensaje brillaba como un faro en su mente. ¿Qué contarían esos documentos? ¿Por qué su padre había ocultado esa verdad? Al cruzar la puerta del garaje, sintieron que una nueva etapa comenzaba, una que los llevaría a desenterrar secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. El camino frente a ellos no prometía un futuro sencillo, sin embargo, al menos caminarían juntos. Pero en el fondo, una pregunta seguía azotando sus corazones: ¿estaban listos para lo que descubrirían? ¿O el caos del pasado sería más de lo que ambos podrían soportar? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra, pero la verdad, por fin, estaba al alcance de sus manos. Rosa tomó la mano de Javier con fuerza mientras cruzaban el umbral. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió como el aire se volvía más denso, como si el pasado de Javier pesara tanto que pudiera aplastarlos. Al observar la dirección en su teléfono por enésima vez, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Avanzaron juntos por un camino poco iluminado, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Los murmullos festivos del garaje se desvanecieron, dejándolos atrapados en su propia burbuja de tensión. Era el momento de desvelar lo oculto, de enfrentar lo que había permanecido oscuro demasiado tiempo. Rosa. Javier pausó, su voz un susurro tenso. Si esto resulta ser lo que yo creo, no sé cómo reaccionarás. Ella lo miró fijamente, obligándose a ser fuerte. No puedo retroceder, Javier. Quiero saberlo. Debo saberlo. Un escalofrío de incertidumbre atravesó el cuerpo de Javier, pero ella estaba decidida. Sentían que cada paso los acercaba a un precipicio. La dirección apuntaba a un viejo almacén al final de la calle, un lugar que apenas reconocían por las sombras del pasado. Las luces del lugar estaban apagadas y la entrada se veía débil y polvorienta. Este es el lugar, dijo Javier, su voz temblorosa. Rosa se detuvo un momento, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. El silencio era aplastante y sus sentidos se agudizaban. Javier tomó aire, como si quisiera llenarse de valor antes de abrir la puerta crujiente. Al cruzar el umbral, una oleada de olor a humedad y abandono los envolvió. Las sombras de los objetos olvidados se alzaban, mientras que una tenue luz filtrada desde una ventana polvorienta iluminaba el desorden dentro. Documentos amarillentos, viejas cajas y fotos borrosas se apilaban en una esquina, acumulando el peso de un tiempo que había marchado de manera implacable. Las manos de Javier temblaban mientras caminaban hacia el fondo. Tienen que estar aquí, lo tengo que encontrar, murmuró, casi para sí mismo. Rosa observó cómo buscaba frenéticamente entre las cajas, descubriendo recuerdos que parecían contar historias que jamás había oído. Su corazón se desgarraba al ver a Javier tan angustiado, pero sabía que ese momento era crucial. Se acercó y comenzó a ayudarlo. Juntos, despejaron el desorden, sus manos tocando las superficies frías y olvidadas. Finalmente, él levantó una carpeta desgastada del fondo de una caja.
Aquí está, dijo, su voz cargada de emociones. Al abrirla, una serie de documentos amarillos comenzaron a relucir ante ellos, mostrando información, nombres y fechas que hacían eco en su memoria, una rama familiar olvidada, un legado oculto. Las palabras en la primera página sobresaltaron a Rosa: testamento de Eduardo García. ¿Quién es Eduardo García?, preguntó Rosa, sintiendo que el pánico comenzaba a aflorar en su pecho. ¿Es tu abuelo? No, es mi tío, respondió Javier, su voz temblando. No sabía que existía, Rosa. Todo esto está relacionado con el misterio de la desaparición de mi padre. A medida que las piezas comenzaban a encajar, un temor latente invadió a Rosa. «Esto puede cambiar todo, Javi, ¿estás seguro de que quieres seguir?» Con cada palabra se preguntaba si el peso de la verdad sería demasiado para ellos. Después de todo esto, insistió Javier, no puedo seguir con este secreto. Debo saber qué pasó realmente. El aire parecía vibrar a su alrededor mientras ella lo miraba, buscando el valor en sus ojos. ¿Estaban listos para afrontar el remolino de emociones que vendría? En medio de la incertidumbre, el sonido de un cristal rompiéndose resonó a lo lejos, volviéndolos a la realidad. Ambos se miraron, el miedo pintado en sus rostros, y un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Qué fue eso?, preguntó ella en voz baja. La luz comenzaba a parpadear, y el eco del ruido hizo que una sensación de amenaza oscura comenzara a cernirse sobre ellos. Javier tomó su mano, decidido. Lo averiguaremos, juntos. Si habían llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Y en ese instante, supieron que se adentraban en un territorio peligroso, donde la verdad podría traer consigo consecuencias devastadoras. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un legado de sombras y secretos. El futuro, ahora incierto, se alzaba ante ellos. Javier se movió hacia el sonido, cada paso resonando en el vacío. La oscuridad en el almacén parecía tragarse todo. Absorbía incluso la luz que se filtraba a través de las rendijas. Rosa lo seguía, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Cada crujido del suelo era un recordatorio del peligro que acechaba, un eco de advertencias pasadas que murmullaban en su mente. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar?, preguntó Javier. Su voz fluyendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Ella asintió, aunque la duda la estrujaba. No solo el testamento de un tío olvidado, sino también la posibilidad de respuestas que podrían cambiarlo todo. Pero, ¿qué pasaría si esas respuestas eran más dolorosas que el silencio? Mientras Javier se adentraba en las sombras, Rosa observó las sombras dibujadas en las paredes. La luz parpadeante revelaba figuras distorsionadas que parecían moverse. ¿Estás seguro de que quieres seguir?, repitió, con un hilo de voz. Ella quería apoyarlo, pero también había nubes de temor que flotaban en su mente. Debo, Rosa. No puedo seguir cargando con este peso, insistió Javier, su mirada intensa. Este lugar, aquí se guardan secretos que han estado ocultos demasiado tiempo. Mi padre, su desaparición. Es mi historia, nuestra historia. Rosa sintió un tirón en su interior. Era su historia también, un entrelazado de vidas que nunca había imaginado. Mientras Javier buscaba con frenesí, ella se acercó a las viejas fotos apiladas, imágenes borrosas de sonrisas y rostros que parecían vivir en otro tiempo. ¿Qué eran esos recuerdos, esas historias que misteriosas guardaban en esta tela de araña de polvo y abandono? De repente, el sonido de un nuevo crujido llenó el aire. Rosa dio un paso atrás, mirando con inquietud a su alrededor. ¿No crees que deberíamos irnos? Tal vez no sea seguro aquí. Javier no le prestó atención. Abrió otra caja y sacó una caja pequeña de madera. Mira esto. Tal vez contenga algo importante. Temblando, destapó la caja y su rostro se iluminó al encontrar dentro un puñado de cartas amarillas, sus bordes frágiles y desgastados. Cada letra parecía susurrar historias olvidadas en su interior. Las cartas, no puedo creerlo, murmuró, mientras se sentaba en el suelo, abriendo una de ellas con manos temblorosas. Rosa se inclinó, tratando de leer a su lado. Es de Eduardo. Habla sobre su vida, sobre las decisiones difíciles que tuvo que tomar. La emoción en la voz de Javier hizo que el tiempo se detuviera.
Rosa notó cómo el peso de la incertidumbre iba cediendo a una nueva fuerza. ¿Qué dice?, preguntó, intrigada. Su alma anhelaba entender la conexión que llenaba esas palabras, su eco resonaba en el corazón de Javier. Entre la letra cursiva y los relatos de amor y pérdida, Javier encontró una mención de un lugar especial, algo que había sido significativo para Eduardo. Misterios en la familia, un lugar que podemos visitar, susurró, como si se empapara de la revelación. El estruendo del cristal desgarrándose resonó nuevamente, pero esta vez no lo sintieron como una amenaza. Era un llamado a la acción. Javier y Rosa se miraron a los ojos. Ambos comprendían que el camino se había vuelto aún más intrigante y aterrador al mismo tiempo. Necesitamos encontrar ese lugar, dijo Javier, su determinación renovada por el descubrimiento. Antes de que pudieran avanzar, un ligero resplandor llenó el almacén. Ambos giraron al unísono, su aliento contenía la pregunta no dicho. Había algo más en esa habitación, algo que clamaba por ser descubierto. «Rosa, ¿estás lista para lo que venga?» Javier se acercó, su voz cargada de emoción. La tensión que había sido un lastre se convirtió en una chispa de esperanza mientras ella asentía. Concediéndole la fuerza a su voluntad, una sombra se desplomó sobre ellos desde el fondo del almacén. Un murmullo asustado recorrió el espacio. Era como un viento helado que les aclaraba que lo desconocido estaba a la vuelta de la esquina, siempre acechando. Javi fue lo único que pudo decir. Rosa, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas empezaban a reestructurarse en su mente. «Vayamos», dijo él, apretando su mano. La verdad nos está esperando. ¿Qué secretos aguardaban en la penumbra justo frente a ellos? ¿Y quién o qué se ocultaba entre las sombras, listo para revelar el pasado que jamás imaginaron enfrentarse? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El resplandor se intensificó, proyectando sombras que danzaban como figuras etéreas en la oscuridad. Javier, sin dudar, avanzó hacia la fuente de luz, su corazón latiendo con fuerza, empujado por la necesidad de descubrir la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Cada paso que daban parecía resonar en el vasto silencio del almacén. El eco de sus pasos era una sinfonía que les decía que estaban a punto de cruzar una frontera. No solo entre el desorden de objetos viejos, sino entre el pasado y un presente que se transformaba con cada nueva revelación. «¿Qué crees que sea?», preguntó Rosa, manteniéndose un poco atrás, su voz un susurro tierno, casi temeroso. «Dificultades en la vida de mi padre», respondió Javier, sin detenerse. «De todo lo que he oído, este lugar podría tener las respuestas». «A veces, las respuestas duelen más que las preguntas», murmuró ella, pero la determinación en su tono eclipsó el miedo que sentía. Al llegar al resplandor, descubrieron un viejo espejo cubierto de polvo, su superficie opaca, pero aún capaz de reflejar el trazado de sus sombras unidas. Era como si el espejo tuviera historias atrapadas en su cristal, dispuestas a ser contadas. Javier extendió la mano para limpiarlo, y en el momento en que sus dedos rozaron el cristal, una imagen distorsionada de un rostro familiar emergió, llevándose casi todo su aliento. «Eduardo», susurró Javier, sus ojos brillando con reconocimiento. «Es él». «La luz parece como si estuviera vivo», dijo Rosa, atónita. Las facciones del rostro reflejado se movían sutilmente, como si quisiera comunicarse. «¿Qué está pasando?» «¿Podría ser un truco de luz?», preguntó ella, apretando su mano con más fuerza. Javier no podía apartar la mirada. «No hay algo más. Este espejo puede ser la clave. Las cartas mencionaban algo de su vida, pero nunca imaginé que esto podría estar aquí». La voz de un antiguo eco emergió del espejo, un susurro profundo que parecía surgir de las entrañas del tiempo. Las palabras vibraban en el aire, la verdad ha estado oculta, y su luz necesita ser liberada. «¿Qué significa eso?», preguntó Rosa, sintiendo cómo su estómago se encogía. «Significa que tenemos que desentrañar lo que hay detrás de esta imagen, de este espejo». «Quizás las cartas son solo el inicio», respondió Javier, su mente estallando en posibilidades. Mientras ambos se inclinaban hacia el espejo, un frío estremecedor envolvió la habitación y una brisa sutil, casi invisible, les atravesó como un recordatorio de que no estaban solos en su búsqueda. La inquietante sensación de ojos invisibles observando les hizo temblar.
Javier miró a Rosa, y una determinación renovada brilló en su mirada. «Hagamos esto juntos», dijo él, su voz firme. «Si hay algo que nos espera ahí dentro, enfrentémoslo». «¿Y si lo que encontramos cambia nuestras vidas para siempre?», preguntó Rosa, una chispa de incertidumbre en sus ojos. Pero en su corazón había un destello de esperanza que parecía superar su miedo. «Eso está bien», dijo Javier. «Porque sin conocer nuestra historia, nunca seremos capaces de avanzar. Seremos siempre prisioneros de nuestras preguntas». De repente, el espejo comenzó a vibrar, emitiendo un sonido suave pero inquietante, como si las historias atrapadas en su cristal añoraran ser liberadas. Rosa sintió que algo resonaba dentro de ella, una mezcla de pánico y la emoción de lo desconocido. «¿Estás listo?», preguntó ella, sintiendo cómo la turbulencia interna crecía. «Siempre lo estaré, mientras tú estés a mi lado», respondió Javier. Le apretó la mano y al instante un estallido de luz llenó el espacio. Todo se tornó resplandor, un torrente de imágenes y voces que giraban a su alrededor, convirtiendo el almacén en un escenario de recuerdos perdidos. Rosa cerró los ojos, dejando que su corazón guiara su mente. ¿Se atrevería a dar ese paso, a abrir la puerta hacia un pasado tan incierto? Y en ese límite entre el ahora y el entonces, se formuló una incertidumbre abrumadora. Javi dijo con voz quebrada, sintiendo cómo la historia de Eduardo empezaba a entrelazarse con la suya. «Juntos», insistió él, empujándola suavemente hacia el reflejo. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar esa frontera, una risa gutural rompió el silencio, emanando del espejo. Un sonido helado, como el eco de un antiguo secreto por revelarse, les atravesó. La tensión se hizo palpable, y un grito apenas contenido salió de la garganta de Rosa. «¿Quién está ahí?», demandó Javier, el miedo adentrándose en sus ojos desorbitados. Los secretos apenas comenzaban a emerger. ¿Qué figura se ocultaba detrás del velo del tiempo, esperando su descubrimiento? El miedo se coló entre ellos como una sombra alargada. La risa gutural resonaba, profunda y fría, creando un ambiente que se sentía más sobrenatural que real. Sin embargo, Javier y Rosa no podían retroceder. La curiosidad y el anhelo de respuestas impulsaban sus corazones hacia el espejo, hacia lo desconocido. «Vamos a ver qué hay detrás de esto», murmuró Javier, aunque su voz temblaba, reflejando su propio temor. El espejo vibraba intensamente, como si una corriente eléctrica fluyera a través de su superficie. Javier, sin embargo, no se detuvo. Tomó una respiración profunda y con una mano decidió empujar el espejo. Para su sorpresa, este cedió, abriéndose como si un umbral se hubiera inventado entre el mundo tangible y el perdido. Un vórtice de luz y sonido se liberó, creando una distorsión que llenó el aire con ecos de risas y llantos, murmullos de recuerdos olvidados. La fuerza del resplandor les atrajo a ambos hacia adelante, un llamado casi irresistible hacia su pasado. «Javi». «Espera», gritó Rosa, pero era demasiado tarde. Javier ya estaba dentro, y ella lo siguió, cruzando al otro lado en un instante. Se encontraron en un espacio completamente diferente. Un jardín donde el tiempo parecía haberse detenido, flores brillantes, árboles de corteza desnuda y una casa antigua a lo lejos, rodeada de niebla. La atmósfera estaba impregnada de fragancias de memorias, y el aire era más fresco, como si la descomposición del presente se hubiera transformado en frescura viva. «¿Estamos en el pasado?», preguntó Rosa, mirando a su alrededor con incredulidad. «Debe ser donde Eduardo vivió», respondió Javier, con su mirada fija en la casa. Pero a cada paso que daban, una sensación inquietante crecía en su interior. Cada sombra parecía ser un eco de un pasado que perduraba. Para mostrar lo que estaba olvidado, de repente, una figura emergió del interior de la casa, un hombre de barba blanca y ojos penetrantes. Su porte era fuerte aunque su apariencia delgada. La visión le hizo a Javier paralizarse. En sus ojos había un destello familiar, pero también una tristeza antigua. Eduardo susurró, como si el nombre le hubiera sido robado por el tiempo. El anciano miró a Javier, y aunque no habló, sus ojos parecieron penetrar en su alma, revelando un dolor profundo que resonaba desde lo más hondo de su ser. La presencia de Eduardo era poderosa, como una sombra que había estado escondida en cada rincón de la memoria de Javier.
¿Cómo has llegado hasta aquí?, y preguntó finalmente la figura, rompiendo el silencio. Su voz vibró en el aire como un eco pasado. Venimos a buscar respuestas, dijo Javier, acumulando valor. Las cartas, el espejo, queremos entender lo que pasó. El anciano asintió lentamente, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. Era como si el paso del tiempo hubiera desdibujado sus recuerdos, pero también la conexión familiar. Las respuestas a veces son más dolorosas que el silencio. Rosa, apenas recuperando la compostura, se acercó a Javier, su voz temblando. ¿Qué te ocurrió, Eduardo? ¿Por qué te fuiste? La mirada de Eduardo se tornó pesada y añorante. La vida a menudo es una serie de decisiones, y a veces, el peso de las elecciones se convierte en una carga imposible de llevar. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un tipo de vibración que sugería que este encuentro estaba destinado a ser. Sin embargo, las palabras de Eduardo lo colocaban en un dilema. Realmente estaba listo para escuchar la verdad antes de que pudiera formular otra pregunta. Un grito desgarrador resonó desde la casa. Un grito que traía consigo más preguntas que respuestas. Eduardo palideció y de repente la atmósfera se volvió opresiva, como si la niebla del pasado comenzara a cerrarse sobre ellos. Vienen, musitó Eduardo con desesperación. Debemos irnos, si quieres salvarte. Rosa frunció el ceño. ¿Salvarnos de qué? Las sombras que los rodeaban parecían cobrar vida, movimiento, y de la oscuridad emergían figuras borrosas. No era solo un eco de un pasado lejano, era algo más, una ¿advertencia? Ya no tenemos tiempo, dijo Eduardo, extendiendo su mano hacia Javier. No podemos quedarnos más aquí. La verdad se acerca y no todos los secretos son bienvenidos. El reloj marcaba un tiempo que solo ellos podían sentir y el pulso de sus corazones resonaba como un tambor. Javier miró a Rosa, una mezcla de angustia y valentía en su mirada. Debemos decidir, dijo Javier finalmente. ¿Retrocedemos o seguimos adelante? Pero justo cuando estaban a punto de tomar una decisión, la niebla comenzó a retorcerse alrededor de ellos, y una voz familiar resonó desde lo profundo de la oscuridad, resonando como un eco del miedo. ¿No hay escape de lo que han comenzado que se revelaría a continuación? ¿Lograrían enfrentar lo que se escondía tras el eco de las sombras? El tiempo apremiaba, y el peso de sus elecciones amenazaba con aplastarlos. La niebla se espesó a su alrededor, y la voz familiar resonó en el aire helado del jardín. Javier y Rosa intercambiaron miradas, cada uno sintiendo el monstruo del miedo levantando su cabeza. ¿Qué hemos desatado?, preguntó Rosa, el pánico pintando su voz. Eduardo, tomando la iniciativa, hizo un gesto de silencio. No podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Deben entender que lo que hemos ocultado no es solo un secreto. Es una historia dolorosa que se repite, un ciclo que debe romperse. Pero, interrumpió Javier. ¿Qué es exactamente lo que temes? ¿Qué se esconde en esta niebla? Los gritos lejanos se convirtieron en un eco de desesperación que le resonaba en la mente. Lo que viene no es solo pasado, mi querido sobrino. Eduardo respiró hondo, es el peso de la culpa, el peligro de lo que no se ha dicho. El tiempo es un círculo y, si no lo enfrentan, quedarán atrapados en él. Nosotros queremos la verdad, dijo Rosa, apretando la mano de Javier como un ancla en medio de la tormenta. Si hay algo que podemos hacer para detener esto, dínoslo. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una firmeza inesperada. Eduardo avanzó hacia ellos, su figura iluminada de forma difusa por la luz del espejo. El peligro que sienten está impulsado por su propia historia. Si deciden no enfrentar lo que se revela, entonces caerán en el mismo ciclo de sufrimiento que siempre ha marcado a nuestra familia. Esta es su oportunidad de romperlo. Rosa miró a Javier. Un torrente de emociones pasaba a través de ellos. La conexión entre su propia vida y la historia familiar de Javier se había encarnado en ese lugar, imbuida de un sentido de urgencia. Era el momento de elegir. Eduardo, dijo Javier, su voz baja pero decidida. Estamos listos para escuchar. No vamos a retroceder. El rostro de Eduardo parecía relajarse ligeramente, casi aliviado. El pasado no debe ser encarcelado, y la verdad nunca debe olvidarse.
Lo primero que deben saber es que el suceso que llevó a mi desaparición no fue un accidente. Fui perseguido, y mi única opción fue desaparecer para proteger a mi familia. La revelación le hizo a Javier palpitar el corazón, pero la dolorosa certeza en su voz hizo eco en su interior. ¿Y mi padre? ¿Qué pasó con él? La llamativa intersección de sus vidas y los secretos que tanto habían tratado de eludir se agolpaban sobre ellos. Lo que está escrito en las cartas contiene la respuesta, dijo el anciano, buscando entre sus recuerdos antes de continuar. De repente, unos susurros irrumpieron a su lado, como sombras ominosas que trataban de envolverlos. Debemos ser rápidos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Rosa pregunta, sintiéndose cada vez más atrapada en la marea del pasado. Necesito entender algo más allá de las palabras. Eduardo cerró los ojos, recordando, sintiendo el peso de la historia que había llevado consigo. A veces, los giros de la vida son crueles. El amor puede ser una fuerza destructiva, y su búsqueda puede llevar a lugares oscuros. Mi hermano decidió enfrentar sus demonios, pero no todos los secretos son perdonables. Así que él tuvo que irse, murmuró Javier, recordando a su padre y su ausencia. ¿Es por eso que el ciclo continúa? Exactamente. Eduardo miró a sus ojos. Si ahora no rompen con eso, sus propios hijos se verán atrapados en el mismo laberinto de sufrimiento. La verdad puede cortar con ese ciclo y dar paso a la sanación. En ese instante, la niebla comenzó a disiparse levemente, desvelando un camino lleno de luz. Javier y Rosa sintieron el deseo de avanzar, de tomar esa luz, pero los ecos oscuros a su alrededor parecían advertirles que el camino no sería sencillo. Estamos listos, dijo Rosa de forma segura. Queremos romper el ciclo. ¿Cómo hacemos eso? Eduardo les dio una mirada profunda, como si en su voz residiera un legado. Hablen. No solo entre ustedes, sino con el pasado. Los secretos emergen con la verdad. La sombra se apaga cuando la luz es confrontada. Luego, extendió su mano hacia el camino iluminado. Este jardín puede guiarlos, pero deben hacer su lado del trabajo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, su rostro mostrando dudas y expectativa. Las historias están llenas de fragmentos, y cada paso que dan debe ser impulsado por la búsqueda de lo que realmente significan para ustedes. Cuando suelten el peso, podrán encontrar el significado y deshacer el ciclo. Con lo que parecía un grito de esperanza, Javier tomó la mano de Rosa de nuevo, su conexión fortalecida. Entonces, dentro de este jardín, debemos encontrar nuestra historia. Aferrarnos a la verdad. Así, juntos, comenzaron a avanzar por el camino iluminado, sintiendo cómo las sombras se desvanecían a su alrededor. Mientras sus pasos resonaban, comprendieron que la verdad sobre sus vidas había estado esperando ser reclamado a través de tantas décadas. El amor, la lucha, el perdón. A medida que avanzaban, el jardín se iluminaba aún más, cada flor floreciendo como símbolo de liberación. Rosa y Javier sabían que se enfrentaban a una nueva confrontación, no solo con su pasado, sino con el futuro que deseaban construir juntos. Y mientras se adentraban más en el jardín, los ecos oscuros comenzaron a desvanecerse, permitiendo que la luz brillara en lo más profundo de sus corazones. Al final, comprendieron que lo más poderoso era ser un equipo, no solo ante los secretos, sino por todo lo que podrían crear todos juntos. Mientras finalmente cruzaban el umbral de la luz, abrazados, sintieron las lágrimas de alegría rodar por sus mejillas. La historia de su familia se extendía tras de ellos, pero su futuro lo forjarían junto a la verdadilla que ahora llevaban como estandarte. Esta vez, no hay vuelta atrás, susurró Javier, al tiempo que Rosa afirmaba con una sonrisa radiante. Es un nuevo comienzo. Y así, caminando juntos, Rosa y Javier dieron el paso hacia lo desconocido, listos para enfrentar su vida tal como era, pura, brillante y llena de posibilidades. No esperes más, suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones sobre este final y cómo te sentiste con la transformación de Rosa y Javier. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad.